Bien, amigos, lo anunciado, tenemos al asambleísta de Pachacutic, Darwin Pereira, él es segundo vicepresidente de la Asamblea del Ecuador. Vamos a conversar sobre la situación política, qué pasa con el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Se dice que una semana más tardaría el envío a la Corte Constitucional de este pedido. ¿Cuál es la situación actual, asambleísta? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la culta audiencia. Sí, bueno, efectivamente en este momento estamos todavía con el juicio en la Asamblea y consideramos de que a más tardar, calculamos que el día de mañana podría ya salir el juicio con destino a la Corte Constitucional como corresponde, y la Corte tiene 6 días, es decir, a partir de mañana correrían los 6 días que tendría la Corte Constitucional para emitir su dictamen de admisibilidad favorable o quizás inadmitible, ¿no? Ya, entonces a partir de mañana correría ese plazo. A partir de que lo notifiquemos, dice la ley. La ley dice que apenas notifiquemos nosotros, lo cual podría, pues obviamente nosotros estamos calculando que el día de mañana tomaríamos la decisión ya en el CAL, por supuesto que mañana ya se vencen los 3 días que tienen de plazo los proponentes del juicio. A partir de mañana nosotros tenemos más o menos 24 horas para notificar, es decir, pasado mañana estaría nuestro secretario en la Corte Constitucional haciendo la entrega, y de acuerdo a lo que establece la ley orgánica y la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, artículo 148, establece que una vez que ellos reciban la notificación de nuestra secretaría, de nuestro secretario, ellos tienen que llamar a una sesión para sorteo que podría tardar 24 horas. Obviamente ahí ya está el primer día, y a partir de esas 24 horas básicamente ya les quedan solo 5 porque tienen que hacer la ponencia, tienen que hacer el informe, etcétera. Entonces, yo creo que entre mañana o pasado mañana la Corte podría estar activándose para conocer y sortear el juicio y determinar el juez ponente. El hecho de no invocar los artículos correspondientes precisamente en este pedido de juicio político y que ha generado una serie de críticas en todo el país, de incluso asambleístas. Hoy mismo escuchaba al asambleísta Villavicencio que prácticamente pues calificaba de una ignorancia absoluta en la forma como han redactado ese texto a pesar del tiempo que tuvieron para hacerlo. ¿Cuál es la situación con respecto a aquello? ¿De qué manera se está subsanando esto? Se había dicho que no se va a tocar una sola coma. Si no se toca una sola coma, ¿cómo es que va a salir el texto de forma, digamos, legal para que llegue a la Corte Constitucional? Lo primero que hay que entender ahí es que aquí en la Asamblea, como en todo ente político, hay prácticamente dos tesis, ¿no? O una tesis o una forma de ver la política que es a favor del presidente Guillermo Lasso, que creen que todo está bien, que está bien que no haya medicina en hospitales, que está bien que no se estén matando, que está bien que no haya educación y que está bien que haya corrupción en el gobierno. Y obviamente dentro de esa tesis está el señor Fernando Villavicencio. Él va a defender a muerte al presidente de la República. Tanto así que él ha defendido a los ministros de Agricultura que han sido interpelados aquí por no pagar el precio justo de la leche, el precio justo del arroz, el precio justo del banano. Él los ha defendido. Él ha votado a favor de ellos. Tanto así que el señor Villavicencio defendió aquí a la señora superintendenta de bancos. Él pretendía que la declaremos santa, que le pongamos una aureola, después de que se le demostró que despilfarró dinero en la superintendencia de bancos. Así que ya si pensar que el señor Villavicencio va a decir que el juicio político está bien hecho, honestamente es pensar pues que los gallinazos van a venir a minar en el Chimborazo. Yo creo que hay que entender esa posición primero. Lo segundo, pues ya no han leído el juicio muchas personas y opinan inclusive sin leerlo. La única parte donde los proponentes se escuchan se equivocan, es en la primera hoja. Y luego ellos hacen un alcance, pero solo para la primera hoja, porque cuando ellos desarrollan el juicio como tal, ya en las siguientes hojas, sí invocan los artículos correctos. Tanto así que, por ejemplo, el peculado y la confusión de que es de lo que lo están acusando, son invocados correctamente y es más, lo desarrollan, porque eso es lo que ellos están obligados, a desarrollar una tesis en un juicio diciendo, de acuerdo a estos hechos, de esta forma se configuró el peculado y tienen que hacer una explicación clara porque es lo que también va a revisar la Corte y eso está correctamente hecho. Lamentablemente, pues son seres humanos, se equivocan en la primera hoja y eso ha dado pie para que se hable de que no saben, de que se han equivocado. Yo les he dicho a muchos asambleístas, colegas asambleístas, bueno, pues sí, si quieren que haya un juicio perfecto, háganlo ustedes, porque aquí cualquiera de los 137 asambleístas podría haberlo hecho, pero muchos critican trabajo ajeno y ahí sí pues salen con todo, ¿no? Uh -huh.
En definitiva, no se hizo reconsideración alguna. Lo que se ha tomado es esa decisión de que simplemente pues se agreguen esos artículos y ese es el texto que va a llegar a la Corte Constitucional. Bueno, nosotros hemos mandado a completar la demanda. No hemos señalado qué artículos tienen ellos que revisar, que fundamentar. No podemos nosotros hacer eso. Nosotros solo decimos que ahí nosotros nos parece que el requisito de fundamentación de la demanda que nosotros tenemos que revisar no estaría correcto y ellos tendrán que revisar. Ahora, si ellos al completar la demanda se vuelven a equivocar, la ley nos obliga a nosotros a archivar el juicio. O sea, cuidado y nosotros tenemos archivando nosotros mismos y ni siquiera lo enviamos a la corte. Yo he sido muy claro con ellos. Me parece una grosería que se hayan equivocado en artículos tan elementales. Yo creo que un estudiante de primer semestre sabe que el artículo para enjuiciar al presidente es el 129, que repito, solo se equivocan al momento que hacen la presentación del juicio, que es la primera hoja, que siempre la primera hoja es el oficio que se dirige al presidente presentando el juicio. Señor presidente de la Asamblea Nacional, presentamos este juicio, amparados en el artículo tal, y ahí es donde se equivocan. Pero repito, si usted abre ya el juicio y revisa toda la argumentación está correcta. Lamentablemente, pues, como decimos en mi tierra, se jalan las cuadras en la primera hoja y eso ha dado pie a todo este sinnúmero de críticas. Hoy tienen la oportunidad, al completar la demanda, de revisar todo el juicio. No pueden ya cambiar el fondo, no pueden cambiar la fundamentación. Entiendo que así ha dicho la asambleísta Viviana Veloz, que no van a tocar la fundamentación. Esperemos a ver qué pasa cuando llegue y si está completo, nosotros lo veremos a la Corte. Caso contrario, yo al menos no tengo ningún problema en archivar este juicio. Usted ha dicho prácticamente vivimos una especie de maniqueísmo, los que están y los que están en contra, ¿verdad? Entonces usted dice hay legisladores que defienden al presidente y que para ellos pues todo va a estar mal y de una u otra forma lo que quieren es que no haya el juicio político. Otros, en cambio, consideran que sí hay los méritos para el juicio político. A nivel de la ciudadanía, usted decía, bueno, un estudiante de primer semestre sabe, conoce y no cometería esos errores. Yo le diría que la ciudadanía en general, aquel que incluso no estudia, ha sido tan profusa la información alrededor de este tema que ya sabe que el artículo 129 es el que lleva a la posibilidad de este juicio político. Digo yo, no hay intencionalidad en todo lo que está pasando, peor aún con lo que usted me acaba de comentar. Dice que si se vuelven a equivocar, usted mismo será uno de los que propiciará que se archive ese conato de juicio político. ¿Hay esa posibilidad de que se vuelvan a equivocar? Bueno, son seres humanos, ¿no? Yo no Sí, podría pero en este asegurar de que no se tema, van a volver a equivocar. ya, Lo que yo creo es que no se van a volver a equivocar, es lo que yo pienso. claro. Pero he dejado clara mi posición. A mí no me van a venir con el cuento de que nuevamente se han equivocado. Primero porque la ley ya no nos permite volver a mandar a completar. Es decir, solo tienen una oportunidad y esa oportunidad básicamente ha sido agotada al momento que lo mandamos a hacer. Y en este momento, si ya pues no aprovechen esa oportunidad, no hay otra oportunidad. La ley nos obliga a archivarlo. Si tampoco podemos violar la ley, y yo estoy siendo absolutamente claro. Sí, lo que usted me pregunta, efectivamente, yo también me lo he preguntado. ¿Será que se están equivocando a propósito? Repito, son equivocaciones muy infantiles. ¿Será que se están equivocando a propósito? Y eso sí nos deja en realidad una tela de duda respecto de este juicio político. Sin embargo, nosotros pues creemos, repito, que son seres humanos que pudieron, y yo estoy dándole el derecho a la duda, que pudieron haber sido errores, quizás que se les escapó, pero tampoco se puede jugar con el sentimiento del pueblo. Personalmente yo ratifico una vez más, a mí no me van a dar en cuenta que se volvieron a equivocar porque ser el primero en plantear que ese juicio se archiva. Caso contrario, pues ya debería salir de la cancha de la Asamblea y pasar, como lo decimos en el fútbol, a la cancha de la Corte Constitucional. Ayer decía la propia legisladora oficialista Ana Belén Cordero que no se puede hablar de pacto entre el gobierno y los proponentes del juicio, pues lo único que devela es la torpeza, ineptitud, eso decía ella. Pero vemos ahí, por ejemplo, cómo salen libres todos estos presos, la señora Duarte, el señor Romero, tanta coincidencia asambleísta. Si usted me pide un análisis a mí, yo no es que soy ciego, lo he visto. Recordará usted que cuando se aprobó la ley de reforma tributaria, ¿no?, que permitió que se le imponga impuestos a la clase media y no a la clase rica, no a los banqueros, no a los grandes empresarios, más bien a ellos se les perdonó. Ahí también
contaron con la anuencia de UNES al haberse abstenido en esa votación, y obviamente eso provocó que esa ley pase por el Ministerio de la Ley, y luego de eso el señor Glass salió libre. Disculpen, pero las coincidencias en política son altamente sospechosas. Para mí son altamente sospechosas, y yo tengo todo el derecho de sospechar de que no sería nada raro para el país de que aquí pudiera haber un acuerdo. Sin embargo, pues, de lado y lado lo han negado. Esperemos a ver qué pasa con este juicio político, porque yo sí quiero ver, yo sí quisiera que la Corte lo pase al juicio, para ver quiénes en verdad van a votar por el juicio, porque ahí se va a revelar el acuerdo. Porque si hay un acuerdo, obviamente no van a votar por el juicio, pues no van a votar por la institución del presidente. Y si no hay un acuerdo, tendrán la obligación de votar por la destitución del presidente, y ahí veremos pues quiénes en realidad llegaron a acuerdos con el presidente y quiénes se mantuvieron al lado del pueblo para que salga un presidente que en este momento está embarrado de corrupción hasta el cuello. El bloque de Pachacutic tiene ahora a Mario Ruiz como jefe de bloque. Y él, por Correcto. supuesto, ¿sí me escuchó, asambleísta? Le decía que ustedes tienen un nuevo jefe de bloque y él hablaba de que prácticamente pues son 22 los que estarían más o menos en uniformidad de criterios. Recordemos que eran 27 cuando se inició la acción legislativa. ¿Cuál es la situación real dentro de Pachacuti? A ver, en este momento nosotros estamos férreamente unidos, tanto así que antes de ayer fue elegido Mario Ruiz, pero antes de ser electo Mario Ruiz coordinador de bancada, ahí hubo ya una revisión, si cabe el término, de la decisión que ya tenía tomada la bancada de ir por el juicio político y de apoyar el juicio político, y por eso mi actuación también en el CAL. Y hubo nuevamente una revisión, toda vez de que, bueno, pues esto no es un secreto, es público, no tengo por qué ocultarlo, toda vez de que un compañero nuestro, como el asambleísta Ricardo Vanegas, se ha declarado el defensor número uno del presidente Guillermo Lasso y ha dicho que el juicio no vale y que al menos hasta ahora no piensa votar por el juicio político. Le preguntamos al resto de compañeros asambleístas si estaban en esa línea, y todos, excepto Ricardo Vanegas, se votó porque se tomó votación, por unanimidad votaron por el juicio político. El día de ayer se reunió el Consejo Político Nacional del Movimiento, donde están todas las autoridades de todas las provincias, me refiero a coordinadores, a dirigentes del movimiento, y conjunto con las autoridades que hemos sido electas por votación popular, y se ha ratificado. Esto ya en este momento es una posición de partido, ni siquiera de bancada, del partido, de ir por el juicio político contra el presidente de la República y de apoyar y de votar el día que toque votar ya por la decisión final, votar a favor de la destitución de Guillermo Lasso. Es decir, en este momento, básicamente, si alguien se sale de esa línea, estaría cayendo en indisciplina partidista. Son 22 los votos asegurados para el caso de que se diera el juicio, que irían precisamente en esa dirección, votar en contra del señor Guillermo Lasso. Nosotros somos 24 asambleístas en este momento. Si el señor Vanegas, que es quizás el más visible, que ha dicho que no votaría, no vota por el juicio, quedaríamos 23, y obviamente ya pues lo colocaría eso también en una posición peligrosa de ser sacado de la bancada al señor Vanegas, toda vez de que no es afiliado al movimiento. Él ha dicho públicamente que él es invitado, pero en todo caso, pues al ser invitado no está afiliado y no podemos sancionarlo con el Comité de Ética para destituirlo. Lo que quedaría es separarlo ya de la bancada, y esos son temas que sí se están evaluando en el interior del movimiento, pero creo que el mensaje al interior del partido ha sido claro para el asambleísta Vanegas, y en este momento tendría que alinearse a lo que decidió el partido el día de ayer. Además que parece que están planteando compañeros de la Asamblea por las afirmaciones y declaraciones que dio, entregando información de posibles nexos con los albaneses, daría la impresión de que también va a ser sancionado dentro de la Asamblea. Aparentemente estarían presentando un pedido de sanción, toda vez de que con la información que él entregó, que la hizo pública, ha puesto en peligro inclusive la vida de determinadas personas, porque lo que él dice, aquí está la lista, estos son los que están involucrados con la mafia albanesa, ¿sí? Y resulta que son compañeros que, a decir de ellos, no están involucrados con la mafia albanesa y temen por su vida, porque al estar involucrados con una persona como una mafia y al hacerse público que está con esa mafia, usted sabe que en la calle en este momento tenemos una guerra de mafias, obviamente su vida se ha puesto en peligro, pues, ¿no? Porque las mafias contrarias van a querer aniquilar a todos aquellos que sean integrantes de esas bandas. O sea, la afirmación del señor Vanegas me pareció extremadamente peligrosa, y claro, cada quien tendrá que responder, y si cree que no es así, tiene todo el derecho de presentar ante el CAL la petición de sanción respectiva.
No, usted está dando luces y por supuesto Pachacuti, un partido tan importante, no se sabía de qué manera iban a actuar porque unos decían una cosa, otros otra cosa, y usted dice este consejo político importantísimo que se ha dado en las últimas 48 horas han determinado la unanimidad, salvo el caso de un señor que no es de Pachacuti, como bien lo afirma usted, el señor Vanegas, que ahora es parte de ese bloque que dice bloque anticorrupción, pero recuerdo que el propio señor Villavicencio y otros legisladores lo acusaban de negociados en el pasado. ¿Cómo se construyen estos grupos de lucha anticorrupción teniendo ese tipo de situaciones? Bueno, no hay ningún bloque de anticorrupción en la Asamblea, es un club de amigos, es un club de defensores de Guillermo Lazo, nada más, porque los bloques están correctamente constituidos de acuerdo a la ley y el bloque anticorrupción no reúne las condiciones legales, al menos para hacer un bloque. Es un club de amigos que se ha puesto ese nombre por deporte, por salir a pasear, por salir a las cámaras y obviamente por tener una forma de estar unificados para defender a Guillermo Lazo. Nada más de eso, pero bloque como tal, reconocido y de acuerdo a la ley, no son, ¿no? En el caso del señor Fernando Villavicencio, bueno, él ha venido denunciando desde hace mucho tiempo y con documentación y ha sido un gran aporte en definitiva. Él ha tenido, ¿no?, ese sentido de fiscalizador, además puede ser el presidente de la comisión, pero reitero, recuerdo que él mismo lo acusaba al otro señor y ahora él es el que más habla en ese bloque. Efectivamente, ahí mezclaron el agua con el aceite solo por la necesidad de juntarse quienes están a favor de Guillermo Lazo, eso es todo. No hay otra cosa en ese bloque, ¿no? Ya que no pueden ser del creo, porque obviamente la ley se los impide, tendrían que desafiliarse de los partidos por los que llegaron o renunciar inclusive ahí sí al bloque al que pertenecen, entonces se han inventado esto. No hay otra cosa, ¿no? En este momento han buscado una forma deportiva el nombre verdadero, ¿no? En realidad ellos deben llamarse el Club de Defensores de Guillermo Lazo, nada más, no son otra cosa. Como colofón en este diálogo y para que la gente se quede con una idea muy clara de qué está pasando. Por eso fue la entrevista a una persona como usted, segundo vicepresidente, saber en las últimas horas qué es lo que sucedió y qué va a pasar en los próximos días. Ya nos ha informado usted, ya ha dicho que esto va a ir a la Corte Constitucional, ha señalado que esperaba que no haya un solo error más. Es que es lógico que no haya un solo error más por un lado, y por otro lado, usted ha dicho también, si hay errores, entonces la ley dice hay que archivar y usted es de la idea de que se archive. Eso es lo que ha dicho. Y en lo otro, finalmente, la unidad del partido actual, si se da el juicio político, va a llevar a que ustedes voten en contra del señor Guillermo Lazo. ¿Está clarísimo este resumen que acabo de hacer? Totalmente claro, efectivamente así es. En el marco de la Asamblea, pues a mí me toca actuar respecto de las decisiones, no solamente el bloque en este momento, como lo dije hace unos minutos, sino en el marco también de la decisión ya en este momento que ha tomado el partido como tal, el movimiento político como tal, el día de ayer, junto a dirigentes de todas las provincias. Y en este momento, pues, vamos a seguir actuando en esa línea. Vamos por el juicio político, repito, esperemos que no haya más errores, si no, seré el primero en plantear su archivo. ¿En cuántos días entonces se podría dar ya el proceso mismo de juicio político una vez que salga de la Corte Constitucional y llegue a la Comisión de Fiscalización? ¿En qué tiempo se podría dar el juicio político? A ver, nosotros calculamos que de la Corte Constitucional regrese más o menos el próximo fin de semana. Esto quiere decir que de este lunes que viene, en 8, tendríamos ya la convocatoria a juicio político dentro de la Asamblea. Ya iniciaría el procedimiento como tal de juicio político al interior de la Asamblea. Estamos hablando de más o menos en unos 10 días, si es que la Corte da luz verde, porque también obviamente hay que observar pues que la Corte al no tener a nadie como organismo fiscalizador y además de eso, al ser un ente de última instancia constitucional, lo que diga la Corte es inapelable, no se puede apelar. Por lo tanto, si la Corte dice que no da luz verde para el juicio, lamentablemente, pues hasta ahí podríamos llegar nosotros por la vía legal dentro de la Asamblea. No tendríamos otra opción que archivar el juicio y pues seguir con otros procesos, pero ya el juicio político habría ahí prácticamente muerto. Y si la Corte Constitucional da luz verde,
y el presidente toma la decisión de la muerte cruzada, ¿cuál sería su sentimiento o pensamiento jurídico, constitucional, legislativo? Hay un debate jurídico ahí, ¿no? Y yo no, como abogado que conozco el libre proceso, no he visto un caso en mi vida en que el juzgado, en que está siendo juzgado, eh, elimine a los juzgadores, porque eso básicamente se convertiría en la muerte cruzada en este momento. Yo le aceptaría que la muerte cruzada venga hoy día, venga mañana, que todavía no es iniciado el juicio político como tal, pero una vez que nosotros lo mandemos a la corte, prácticamente habrá arrancado el juicio político y no debería el presidente destituirnos sino hasta que termine el juicio político, porque, repito, caso contrario, imagínense, sería un precedente tremendo para la jurisprudencia que un juzgado, si una persona que está siendo juzgada, elimine o juzgue, termine juzgando él a sus juzgadores. O sea, eso no se ha visto nunca en el derecho, ¿no? Mañana los presos van a tener la posibilidad con eso de eliminar a sus jueces y decir, ya no quiero que estos jueces pónganme otros o sencillamente no me juzguen. Ahí hay un debate jurídico, honestamente, al interior de la Asamblea, de qué pasaría en ese momento. Repito, fuera de ese momento, fuera de juicio político, la muerte cruzada está ahí y es un derecho que tiene el presidente. Claro, reuniendo de ciertos requisitos mínimos, pero en fin, es un derecho del presidente. Muy bien, le quiero agradecer a usted por haber estado esta mañana en Fernando Aguayo en vivo. Estimado Fernando, a usted muchísimas gracias. Un honor haber estado aquí. Buenos días, un abrazo. Muy amable.